Buenas tardes, iglesia, que Dios te bendiga. Gracias. Te voy a invitar ahí donde vos estás, que te puedas poner de pie. Hermosa tarde que el Señor nos regala. Amén. Con este sol. Y su presencia ya está en este lugar. ¿Sí? Depende pura y exclusivamente de nosotros que lo podamos hacer sentir cómodo el Señor, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. A vos que nos estás escuchando ahí en la iglesia en casa, mañana, prepara tu corazón esta tarde para que Dios pueda hacer algo grande. ¿Lo crees? ¿Has venido con expectativa? Y si no viniste con expectativa, Dios va a suplir tu expectativa en esta tarde. Amén. Vamos. ¿Me acompañan con sus palmas? De todo linaje, te adoramos.
del Señor a este lugar. Gloria a Dios. ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Nos gozamos. Hacia el cielo, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Arriba, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Usted es muy bien, iglesia. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Que hiciste,
Gloria a Dios. Un grito de júbilo. ¿Qué sería de nuestras vidas si no fuese por su gracia, no es cierto? Nadie podría estar acá, no podríamos estar alabándole, pero Él nos ama, ¿sí? Él nos ama, nos adoptó, dice esta letra, ¿sí? Como sus hijos. ¿A dónde están los hijos, las hijas de Dios? Amén, gloria a Dios. Y vamos a declarar que estamos en libertad. Amén. A ver cuánto trajeron las piernas. ¿Podés hacer así para tus costados? A ver tus piernas. Hoy puedo bailar con libertad. ¿Por qué? Yo soy. Hoy puedo bailar. ¿Cuántos son amados en esta tarde? Prepara tus piernas. Yo soy amado. 1, 2, 3. Es más. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay un gozo en esta tarde y hay sanidad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos bailar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Queremos sentir su gozo, queremos sentir sanidad. ¿Cuántos quieren? Queremos sentir su gozo, queremos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos bailar. Hay libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad, lo creemos en esta tarde, en la casa de Dios, hay libertad, oh, 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 libertad en la casa, libertad al bailar, libertad en la casa, libertad al bailar, hay libertad, libertad en la casa, libertad al bailar, hay libertad en la casa, libertad al bailar. Ustedes, libertad en la casa. Vamos. Libertad. Dios está sanando en esta tarde. Él está sanando.
parte espiritual, Él está sanando la parte emocional, la parte financiera, la parte económica. ¿Por qué? Porque somos libres. Somos libres por su sangre. Libres somos. ¿Por qué? Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Libres soy. Gloria a Dios. Nada de lo que hacemos en este lugar es por emoción. Amén. Somos conscientes de que hemos venido al mejor lugar donde podemos venir, que es la casa de nuestro Padre. ¿Sí? Y Él siempre nos va a recibir con esos brazos de amor. ¿Sí? Nos da la victoria. Por su sangre somos libres. ¿Podés creerlo ahí donde estás? Somos libres de toda depresión, libres de toda amargura, libres de las cadenas que tal vez antes nos ataban. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. No hace falta que surja una melodía de este lugar para adorarte, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que vos te puedas agradar, papá, con nuestras vidas, con lo que pueda salir del fondo de nuestro corazón, de nuestro interior, Señor. Adorar ahí por un instante donde estás. Decirle, Señor, te doy gracias, Padre, por estar en esta tarde en tu casa. Gracias por la salud que tengo, Señor, en esta tarde. Bendito, Señor, bendito eres tú, papá. Ahí donde estás. Palabras de agradecimiento, palabras de gratitud hacia el Rey, hacia el Todopoderoso. Bendito Jesús, bendito papá. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu bondad, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Respiro tu perfume, anuncia que cerca está. No te desconcentres, no te distraigas. Me envuelve tu fragancia. Él te quiere llenar en esta tarde de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nada es mejor, nada es mejor que tu amor. Respiro tu perfume. Anuncia que cerca estás. Me envuelve tu fragancia, llenándome de tu paz, porque nada es mejor, nada es mejor que tu amor. Lo llamamos en esta tarde. Ahora ven, 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 quédate con tus hijos, ven, 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 muéstranos tus secretos, ven.
Decile, quédate, 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 solo a ti adoramos. Sí, Señor, solo a ti te adoramos en esta tarde, Dios. Solo a ti. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y solo a Él deseamos, como dice esta canción. Solo a ti levantamos. A ti te levantamos, Señor. Tú lo mereces, Dios. Hemos venido a adorarte en esta tarde, Señor, a darte la gloria y la honra, a darte gracias por habernos regalado un día más de vida, Señor. Un día más que podemos respirar. Gracias, Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios, dice tu palabra. Y es lo que estamos haciendo en esta hora, darte las gracias, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias, gracias por poder estar aquí en tu casa. Mejor un día aquí que 1000 fuera de ella, como dice el salmista, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, sí, por esta palabra, que el Señor esté hablando a nuestro corazón. Oramos. Te damos muchas gracias, papá. Gracias porque nos trajiste, porque te interesaste en nosotros, Señor. Y nosotros tenemos ese interés de escucharte, Señor. Queremos que vos vengas a romper el silencio en nuestro corazón, en nuestra alma, y que puedas hablarnos, Señor. Necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección, Señor. En el nombre de Jesucristo, atamos a todo espíritu de incredulidad y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Nos declaramos en libertad para escucharte. Espíritu Santo, sabemos que sos real y te queremos escuchar hablar en este momento. Que seas vos, Espíritu Santo, que seas vos hablando a cada uno de nosotros y que sea tu voz, Señor, llegando a donde solamente vos podés acceder, Señor. Te damos esa libertad, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿yo veo allá o no? ¿No veo? ¿Voy a ver allá? Bueno. Ahí está. Bueno, ese es el título que tiene este mensaje. Dice, hola, ¿me escuchan? No sé si les suena familiar esa frase así. Creo que en este tiempo de la virtualidad hemos estado, aquellos pobres, los maestros, los docentes ahí, con los chicos con las cámaras apagadas y ahí, hola, ¿me escuchan? ¿Hay alguien ahí? O quizás nosotros en alguna reunión virtual, por WhatsApp, videollamada, hola, ¿me escuchan? O quizás hablando nosotros y vemos que de repente alguien se quedó medio duro y es porque realmente el internet se cortó, ¿no? Pero todo el tiempo estamos, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Yo voy a la facultad y en esta virtualidad también los profesores decían, por favor, prendan la cámara, por favor, necesito saber si hay alguien del otro lado. Y todo el tiempo, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Y saben que yo me imaginaba si el Espíritu Santo nos hiciera esa pregunta en este tiempo, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Y reflexionaba en este tiempo acerca de escuchar a Dios, acerca de su voz, acerca de cuando Él nos habla, y me surgieron 3 preguntas que la palabra me supo responder y quisiera compartirlas con ustedes, ¿sí? Vamos ahí a la primera. La primera dice, ¿cómo habla el Espíritu Santo? ¿Sí? A mí me interesó eso, decir, ¿cómo yo puedo reconocer
que es el Espíritu Santo el que me está hablando. ¿Cómo hablas vos, Espíritu Santo? Y él nos responde en Juan 14, 26. Vamos a leer allí, Juan 14, 26. Dice la palabra del Señor. Esto lo dijo Jesús, ¿sí? Estando acá en la tierra. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Jesús nos dejó esa respuesta. Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, o sea, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia de Dios, Él nos dijo, si ustedes quieren saber cómo habla el Espíritu Santo, se van a dar cuenta porque Él habla como yo. Él les va a recordar mis palabras. No sé si yo a veces escucho personas que les sale por ahí hasta la imitación de la persona a la que escucharon. No sé si les habrá pasado que supongamos, le preguntamos, ¿y qué te dijo tal? Y me dijo así, y empiezan a hacer la imitación de la persona porque le escucharon tan clarito, porque conocen sus gestos y cómo se dirige, y que estamos seguros realmente porque vemos como si la persona misma nos estuviera hablando, porque le prestaron tanta atención que se dan cuenta. Y en esto Jesús dijo, si ustedes quieren saber cómo habla el Espíritu Santo, y me han prestado atención a mí, se van a dar cuenta, porque Él habla como yo. Él les va a recordar cómo yo hablo. Él les va a recordar lo que yo dije. Amén. Entonces, como primer respuesta que el Señor nos da en su palabra, para saber si hola, ¿me están escuchando? Es que el Espíritu Santo habla como Jesús. Si vos sentís esas palabras de Jesús, esas expresiones de Jesús, ese es el Espíritu Santo. Él habla como Jesús. No es alguien desconocido, no es alguien ajeno a lo que Jesús habló. Él habla como Jesús. Y cuando pensaba en esto, en decir, pero bueno, ¿cómo sabemos cómo habla Jesús? ¿Cómo podemos escuchar bien entonces claramente su voz? ¿Por qué cualidades reconocemos a Jesús? ¿En qué se distingue Jesús cuando habla? Quisiera que podamos ir a la próxima plaquita. Y esta segunda pregunta dice así: ¿conocer la palabra es escuchar al Espíritu Santo? Si decimos que Él habla como Jesús y nosotros conocemos la palabra, muchas veces habremos escuchado memorizar, ¿sí?, versículos bíblicos, habremos escuchado a lo mejor a algunos que quizás no vienen hace mucho a la iglesia, pero han escuchado algunas prédicas. A veces leemos. Vieron que en las redes sociales hay mucha gente que comparte versículos, comparte las palabras de Dios. Aquellos que son niños, hasta de chiquitos, a veces se nos comparten versículos y memorizamos la palabra de Dios, ¿sí? La conocemos. No hay nadie que, por lo menos en Argentina, que no conozca algo de la Biblia, algo que la Biblia dice, algún mandamiento, aún hoy a través de programas, novelas, está la palabra de Dios, se escucha, ¿sí?, lo que la Biblia dice. Pero mi pregunta era esta: si conocer la palabra es escuchar al Espíritu Santo. Porque muchas veces, hasta en mi propia vida, me ha pasado recordar versículos bíblicos. Y muchas veces he creído que, bueno, esa es la voz del Espíritu Santo, porque estoy recordando un versículo. Pero saben que me encontré con una palabra que un poco fue más allá de mi pensamiento, fue más allá de que la voz del Espíritu Santo es recordar un versículo bíblico. Es más allá, ¿sí? Escuchar al Espíritu Santo va más allá de recordar un versículo, va más allá de lo que yo pueda conocer de la palabra de Dios. Y vamos a Mateo 5, desde el 21. Yo en mi Biblia marqué unas palabras con las que comienzan los versículos,
Y son dos palabras, ¿sí?, que parece que se contraponen, porque en un momento dice, oíste que fue dicho. Y en otro momento Jesús dice, pero yo les digo, ¿no? Y pensaba en esto, ¿cuántas veces escuchamos algo que se dijo de la palabra? Lo que uno oye viene a quedar en la memoria, ¿sí? ¿Y cuántas veces recordamos una palabra? ¿Cuántas veces recordamos algo que alguien nos habló acerca de Dios, acerca de lo que Dios dice, acerca de lo que la palabra dice? Pero acá vamos a ver que Jesús dice, ustedes pueden haber oído la palabra. De hecho, Jesús se refería a que la gente había escuchado la palabra y había escuchado una interpretación de la palabra, pero de acuerdo a lo que los fariseos y los escribas habían acomodado de acuerdo a lo que ellos querían en su vida. Entonces Jesús empieza a hacer un énfasis y empieza a demostrar que escuchar una palabra, que recordar un versículo y yo acomodarlo a mi vida, no tiene que ver con escuchar a Jesús y no tiene que ver con escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla como Jesús. Entonces vamos a poder ver acá en todos estos pasajes ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Una cosa es oír lo que alguien dijo y recordarlo, y otra cosa es que esa persona te hable y te diga, yo te digo. Amén. Y ese es a donde queremos ir con esta palabra, a que el Espíritu Santo nos muestre cuántas veces estamos recordando un versículo, cuántas veces estamos recordando algo que conocemos de la palabra, pero cuántas veces estamos escuchando al Espíritu Santo diciéndonos a través de lo que Él nos recuerda de Jesús, yo te digo. Amén. Y quisiera que estas palabras puedan llegar a lo profundo de nuestro corazón y poder comprender cuál es realmente la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo habla Él? ¿Cómo lo voy a poder escuchar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es mi voz? ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es mi recuerdo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es mi conocimiento de la palabra el que me habla? Sino que cómo me voy a dar cuenta que realmente es Él el que me está hablando. Y vamos a leer allí, desde el 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? Ahí Jesús está recordando un mandamiento, pero a la vez la interpretación que le daban los escribas y fariseos en ese tiempo. Entonces Él le dijo a la gente, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Y yo me imagino cuando Jesús les dijo, ustedes escucharon que se dijo no matarás. Y me imagino que hubo allí muchos, como si yo les leyera hoy el mandamiento a ustedes, hermanos, la Biblia dice no matarás. Y bueno, quizás muchos diríamos, hermana Vero, me parece que podría ir a predicar esto, no sé, a personas que han asesinado, porque no tiene mucho que ver con nosotros, ¿verdad? Y Jesús le estaba diciendo, ustedes oyeron que fue dicho no matarás. Y parece que no tuviera nada que ver con nosotros. Pero miren lo que sigue diciendo ahí el segundo versículo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta ahí vamos a leer. Qué distinto, ¿no? Qué distinto es lo primero cuando Jesús le dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Sí, bien, no tiene mucho que ver conmigo. Pero Jesús dice, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga cabeza hueca, quiere decir, cabeza hueca a su hermano, cualquiera que tenga un maltrato a su hermano, cualquiera que hable mal de su hermano,
está pecando. Entonces yo veía esta diferencia que realmente uno puede recordar versículos, uno puede recordar mandamientos, pero cuando el Espíritu Santo habla, Él habla como Jesús. Y las palabras de Jesús tienen todo que ver conmigo. Entonces, creo que uno se va a dar cuenta cuando Jesús le habla, cuando el Espíritu Santo le habla, porque esas palabras tienen todo que ver conmigo. Esas palabras no son un recuerdo de un versículo, de lo que yo conozco de la Biblia. Esas palabras tienen todo que ver con mi realidad y con lo que yo tengo que cambiar. Seguimos allí con los otros versículos. Dice el 27, vuelve a repetir esto. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús dice ahí, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Y bueno, capaz que allí algunos estaban, no, pero no tiene mucho que ver conmigo esto, porque realmente no estoy bien con mi esposa, no le engañé con nadie. Pero miren lo que dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí parece que estas palabras sí tienen que ver con nuestra vida. Jesús les decía a la gente, a veces oímos, a veces conocemos la palabra, pero cuando yo hablo, voy a lo profundo, voy a donde sí la palabra tiene algo que ver con nosotros. Y Jesús les dice acá, oyeron que fue dicho, no cometas adulterio. Y bueno, la mayoría habrá dicho, bueno, no, pero no engañé con nadie. Pero, dice Jesús, pero si miraste a otra persona con deseos sexuales, es lo mismo, pecaste. Qué tremendo. Si miraste pornografía, es lo mismo, tiene que ver con tu vida. Si estás metido en erotismo con las cosas que ves, es lo mismo, tiene que ver con tu vida. Entonces, cuando Jesús habla, cuando la palabra de Dios habla, no habla sobre algo que no tenga que ver con nuestra vida. No habla sobre algo que estamos recordando para poder darnos cuenta cuánto conocemos, cuánto sabemos, cuánto le podemos decir a otro lo que la Biblia dice. Cuando Jesús habla y por ende cuando el Espíritu Santo habla, porque Él habla como Jesús, la palabra de Dios tiene todo que ver con nuestra vida. La palabra de Dios nos llega a lo profundo de nuestra alma y realmente esa palabra es para nosotros. Esa palabra es la que nos trae eso que tenemos que cambiar. Eso donde Jesús sabe que la palabra tiene que llegar. Amén. Entonces veía esto y decía, qué diferencia, qué diferencia. Y seguimos leyendo allí en el 31. Miren qué tremendo cómo es como Jesús hace esto. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y ahora Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Qué tremendo, ¿no? Jesús dice, oyeron que fue dicho, que se interpreta una palabra diciendo que bueno, que si se quiere divorciar, que bueno, que se divorcie, tendrá motivos. Pero Jesús dice, yo no veo que el divorcio sea una opción. Yo no doy esa opción. Para Jesús el divorcio no es la opción, ¿verdad? Entonces, si hemos estado en una situación en que hemos pensado en el divorcio y hemos agarrado la Biblia y hemos leído y hemos creído que Jesús nos está allí sobando la espalda diciendo, está bien, te entiendo, ese no era Jesús. Porque cuando Jesús habla, nos habla de que el divorcio no es la solución. Nos habla de que en Él las cosas se pueden resolver. Sigue diciendo también en el 33, dice así, además
habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, ¿no? Jesús viene hablando sobre los juramentos. Y a lo mejor la gente que estaba allí como nosotros, no, pero la verdad que yo no juro. Yo no he hecho ninguna promesa, así que no tiene mucho que ver conmigo esa palabra. Pero miren cuando habla Jesús. Dice en el 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Qué tremendo. Estas palabras sí tienen que ver con mi vida. Cuando escucho al Espíritu Santo hablar así, cuando escucho a Jesús hablando de esta manera, sí tienen que ver con mi vida, sí tiene que ver con lo que Él me pide, que en mi palabra haya lealtad, que en mi palabra haya un compromiso. Yo me acuerdo, en un tiempo teníamos un vecino en un lugar en el que vivíamos y cuando venían a traerle los recibos del alquiler, a nosotros nos daba un poco de risa porque este hombre decía, no, yo no quiero recibos, yo soy de palabra, ¿no? Y decía, ay, pero ¿cómo no va a querer el recibo? ¿Quién le va a creer en su palabra? Pero era un hombre que entendía que la palabra de una persona, el compromiso, habla de su integridad, que habla de quién es él, que habla de su responsabilidad. Es una persona que entendía que si decía sí, tenía que ser fiel a su compromiso. Y si decía no, que dijera que no, pero que su palabra tenía valor. Y cuánto más las palabras de los hijos de Dios. Entonces uno entiende, no se trata de eso que la gente decía, no, pero esas palabras que leo, qué lindo versículo, pero no tiene nada que ver conmigo. Cuando el Espíritu Santo habla, la palabra de Dios tiene todo que ver con nosotros. Entonces cada vez que uno se acerca a la palabra de Dios, cada vez que se predica la palabra del Señor, esa palabra tiene todo que ver con tu vida. Esa palabra tiene todo que ver con lo que yo necesito cambiar. Esa palabra no es porque se la tengo que contar a otra persona, aunque la compartamos. Esa palabra no es porque teníamos que recordar, ay, otra vez esa historia que yo ya la sé, ya la leí. Esa palabra tiene todo que ver con mi vida cuando el Espíritu Santo habla, porque así lo dijo Jesús. Sus palabras, las palabras que el Espíritu Santo recuerdan, tienen todo que ver con mi vida. Eso es escuchar al Espíritu Santo, cuando esa palabra tiene todo que ver con nosotros. Luego sigue diciendo en el 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora dice Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en una mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué tremendo, ¿no? Ellos interpretaban, decían, bueno, ojo por ojo, diente por diente, bueno, se supone que es lo lógico, pero cuando Jesús habla, Jesús dice que las relaciones valen más que las posesiones. Y cuando el Espíritu Santo habla, eso va directamente a nuestra vida, a examinar. Nos estamos peleando por el dinero, nos estamos peleando por las cosas, las estamos valorando más que a las personas. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a las posesiones que tenemos? ¿Cuántas familias divididas por una herencia? Porque ¿quién se queda con la casa de los padres después que murieron los padres que trabajaron todo el tiempo, pero que lo que más quisieran es verlos unidos? Y Jesús va allí. Las palabras de Jesús, las palabras que el Espíritu Santo nos va a recordar, tienen todo que ver con nosotros. Por eso Jesús dice, valen más las relaciones con las personas que las posesiones que podamos tener. Cuando el Espíritu Santo habla,
no nos va a decir, sí, está bien, y allí te acaricia la espalda. Bueno, está bien, un versículo que a nosotros nos deje tranquilos, de decir, bueno, pero creo que Dios sabe que yo tengo la razón en esto. Jesús dice, arréglate, vale más una relación, vale más una familia que lo poco que pueda durar un bien material. Luego sigue diciendo allí, en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y estas palabras, amarás a tu prójimo, ¿no? ¿Cuántos conocemos este mandamiento? Y a veces sí, yo amo a mi prójimo, pero el prójimo es también el enemigo. Y miren lo que dice Jesús, dice en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Estas palabras de Jesús sí tienen todo que ver con nosotros. Quizás uno hoy diría, bueno, ¿para qué recordar el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, me lo sé de memoria. Pero cuando Jesús habla, te puede hablar de ese mandamiento que conoces hace años, te puede hablar de una historia que conoces desde que eras niño y vas a la escuelita bíblica, pero cuando el Espíritu Santo habla, esa palabra tiene todo que ver con mi vida. Esa palabra tiene todo que ver con lo que yo necesito cambiar. Y en esta oportunidad Jesús les estaba diciendo, amar a los enemigos, sí, a aquel que nos dañó, amar. Pero no solamente dice amar, bueno, no, sí, está bien, no siento odio, no siento rencor, dice, bendigan, oren. Yo decía, estas palabras tienen todo que ver con nuestra vida. Yo no oro por mis enemigos. Entonces decía, ¿cómo puedo yo conocer ese mandamiento de memoria y no estar en mi tiempo de oración orando por mis enemigos? Porque me doy cuenta que no estoy escuchando al Espíritu Santo. Me doy cuenta que muchas veces recuerdo la palabra, la conozco de memoria, pero cuando el Espíritu Santo me habla y me habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Él me va a hablar con las palabras de Jesús y me va a llevar a clavar mis rodillas por mis enemigos. Cuando el Espíritu Santo me hable, no me voy a recordar simplemente de que no tengo que hacer juramentos, sino que voy a recordar que mi sí debe ser sí, que mis compromisos los tengo que cumplir, que debo ser una persona leal en mi trabajo, en mis estudios, donde esté, en mi compromiso con el Señor, con la iglesia, con lo que yo dije sí un día. El Espíritu Santo está diciendo, si dijiste sí un día, ese compromiso lo tenés que cumplir. Ese mandamiento que conozco de memoria, no matarás, pero es allí donde el Espíritu Santo me dice que esas palabras tienen todo que ver con mi vida. Es allí donde el Señor me dice, no cometerás adulterio. No, pero no estoy engañando, pero sí estoy mirando con deseos sexuales a otras personas, pero sí estoy mirando pornografía, pero sí estoy con pensamientos eróticos cuando veo una novela, cuando veo algo, estoy pensando en cosas que no debo. Entonces no se trata de que yo me sepa de memoria que no cometeré adulterio. Se trata de que cuando el Espíritu Santo me hable, Él me va a decir, no tengas esos deseos. Cambia lo que hay en tu corazón, cambia lo que están mirando tus ojos, porque estás pecando y el adulterio es lo mismo. Es allí donde las palabras de Jesús, cuando el Espíritu Santo las hace sonar tan profundo en nuestro ser, donde tienen que ver todo con nosotros, es allí donde realmente estoy escuchando al Espíritu Santo. Entonces me doy cuenta que conocer la palabra no significa que yo esté escuchando al Espíritu Santo, si la palabra pareciera que no tiene nada que ver con mi vida. Cuando yo escucho al Espíritu Santo, entonces entiendo que el divorcio
no es la opción para mi vida. Que no puedo estar pensando que por cualquier cosa que pase en la familia, todo se acabó. Cuando yo escucho al Espíritu Santo, puedo entender que cuando Él nos está diciendo que por qué peleamos por las posesiones, que qué hacemos peleando por el dinero. Cuando yo escucho al Espíritu Santo, el dinero no va a ser un problema en nuestra casa. El dinero no va a ser el problema que constantemente esté en nuestra mesa. Cuando yo escucho al Espíritu Santo, porque sus palabras tienen todo que ver conmigo. Y cuando el Espíritu Santo te hable algo que es para otra persona, va a ser lo mismo que traspasó primero tu vida y lo vas a compartir. Pero las palabras que el Espíritu Santo habla son las que tienen todo que ver con mi vida. Amén. Y luego sigue, vamos con la plaquita que sigue. Otra pregunta más, una última pregunta. Dice, ¿escuchar al Espíritu Santo cambiará mi vida? Saben, vamos a ir allí a Santiago 1, 22 al 25. Yo recordaba muchas veces que a veces me tocaba compartir una palabra y me acuerdo que siempre había una persona que cuando terminaba de compartir la palabra se me acercaba y me decía, vos sabés que a mí Dios ya me habló de eso. Yo, ¡fua! ¡Qué tremendo! Y entonces yo le decía, ¿y por qué será que el Señor te la vuelve a repetir? ¿No? Y eso me lo empecé a decir en mi vida. ¿Cuántas veces, no, uno viene y se sienta a escuchar la palabra? Lo mismo que yo vi esta semana. Sí, lo mismo. Yo justo esta semana vi un videíto de... ¿Y por qué será que Dios me la está repitiendo? No es porque yo tenía la super revelación. Es porque esa palabra se tiene que cumplir en mi vida. Porque no se trata de ser lo mejor porque Dios nos hable. Porque escuchar al Espíritu Santo no cambia la vida. Hermana Vero, qué tremendo. Él lo dice en su palabra. No es escucharlo, es obedecerlo. Dice así, allí Santiago 1, 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Escuchar al Espíritu Santo no nos va a cambiar la vida. Yo muchas veces creía eso. Creía que porque escuchaba a Dios, ahí estaba todo. Pero imagínense la siguiente situación. Yo me tengo que levantar temprano, ¿no? Supongamos hay que levantarse para ir a trabajar. Y yo me levanto y leo allí Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Fua! Tremendo como escuché el Señor. Me tapo hasta las orejas y seguimos. Porque simplemente escuchar a Dios no es lo que nos cambia la vida. Obedecer a Dios. Si Él es nuestro pastor, voy a trabajar como mi pastor. Como mi pastor Luis también, está ahí a full. Pero voy a trabajar como mi Señor, tempranito, a la madrugada, orando, haciendo la voluntad de Dios. Porque escuchar al Espíritu Santo no es lo que cambia la vida, es obedecer al Espíritu Santo lo que cambia nuestra vida. Dice la palabra del Señor que si yo escucho pero no le obedezco, me estoy mintiendo a mí mismo. Yo creo que a nadie le gusta la mentira, ¿no? No nos gusta la mentira. Pero ¿cuántas veces nos mentimos a nosotros mismos? Escuchando a Dios, pero salimos y no hacemos lo que Él nos pidió. Entonces,
En esta noche, si nosotros salimos de acá y seguimos hablando mal del hermano, si nosotros salimos de acá y seguimos haciendo ofrendas para el Señor, pero estamos peleados con nuestro hermano, significa que ignoramos al Espíritu Santo hoy y nos mentimos a nosotros mismos. Si hoy salimos de acá y seguimos viendo pornografía, seguimos con pensamientos eróticos, sexuales, no, pero es mi novia, no, esa no es la mirada que tenés que tener. La mirada con un deseo sexual es para el matrimonio. Si salimos así y lo seguimos haciendo, habremos ignorado al Espíritu Santo y nos habremos mentido a nosotros mismos. Si salimos de acá y seguimos pensando que cualquier cosa se puede resolver con el divorcio, entonces lo ignoramos al Espíritu Santo y nos mentimos. Si salimos de acá y seguimos peleando por la plata en la casa, sin valorar que la familia vale mucho más y que si Dios está ahí, Dios se va a encargar de nuestra situación. Si salimos así y seguimos igual, hoy ignoramos al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo habló y no tuvo ningún sentido. Si seguimos así, bueno, me voy de acá y sigo con que digo sí, pero después, ay no, pero ahora no. No, bueno, discúlpeme, estoy haciendo otra cosa, me olvidé. Si seguimos sin cumplir con nuestra palabra, si seguimos sin cumplir con los compromisos que tomamos, hoy ignoramos al Espíritu Santo y nos mentimos a nosotros mismos. Es tiempo de tomar decisiones, de escuchar al Espíritu Santo y de más allá de escucharlo, empezar a obedecerle. Porque sus palabras, cuando el Espíritu Santo te hable, es cuando esas palabras tengan todo que ver con tu vida.